¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar acerca de la Marcha por Paz, del final del escrutinio de votos y también de la economía. De eso hablamos hoy en República. Miles de salvadoreños marcharon ayer jueves 26 por la paz en todo el país. En la capital, la marcha terminó en el monumento al Salvador del mundo. Marcharon estudiantes, empleados públicos, funcionarios de gobierno y ciudadanos. La marcha fue convocada por el gobierno y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. La Asamblea aprobó el asueto nacional solamente para este 2015. Esto dijeron el presidente Sánchez Serén, el representante de las Naciones Unidas Robert Valent y el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Rosa Chávez. Más de 200.000 personas han marchado en el interior del país. Y aquí en San Salvador, más de 300.000 personas. Rechazo de la violencia, rechazo del miedo y de poner adelante los valores que son característicos del Salvador. La fecha la propusieron ellos. Hubo una coincidencia con eso de Venezuela que fue totalmente fortuita. Aquí nadie dijo Venezuela hoy. No hubo ninguna consigna política. Bueno, sin embargo, sí hubo algunos que mostraron apoyo a Venezuela durante la marcha, aunque probablemente a título personal. Que una manifestación en contra de la violencia. ¿Y por qué traer las banderas de Venezuela? Bueno, una muestra de solidaridad también con los pueblos de Latinoamérica. No le veo nada de malo. Porque gracias al pueblo de Venezuela nosotros podemos tener un apoyo muy fuerte. Tenemos muchos profesionales que se han formado en Venezuela. Bueno, esta fotografía de la marcha, quienes estuvieron ausentes fueron miembros de los partidos políticos de oposición y, por supuesto, prominentes líderes empresariales. Para hablar de este tema y, por supuesto, de economía, ya se encuentran con nosotros esta mañana Luis Cardenal. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador. También nos acompaña licenciado Mario Magaña. Él es el director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio. Y bienvenidos, caballeros, esta mañana a República. Muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Don Luis Cardenal, su lectura sobre la marcha y por qué no asistieron los líderes empresariales a esta. Bueno, nosotros señalamos las razones por las cuales no había boicot a la marcha, pero no la podíamos apoyar con el entusiasmo que se hubiera querido. En primer lugar, creíamos que una marcha debe ser espontánea, que debe surgir de la sociedad civil y no debe ser organizada por el gobierno. Que la marcha debería tener ciertos objetivos claros. Decir nada más que el pueblo salvadoreño quiere la paz y que somos más los que queremos la paz, eso ya se sabe, ¿verdad? Generalmente las marchas que son espontáneas llegan a pedir algo, a reclamar algo, a protestar contra alguien, a señalar algunas cosas, a demandar algunas cosas, y nada de eso estaba programado dentro de la marcha. Era una marcha en la que se iba a marchar y se iba a llegar al Salvador del mundo a escuchar un mensaje de gobierno y una pequeña oración hubiera sido una marcha para orar, hubiera sido diferente. O sea, es una marcha que no fue espontánea, que fue llamada por el gobierno, que incluye algo que va en contra de nuestros principios, como es la obligatoriedad. Nada que debería de ser espontáneo tiene que ser obligado. Y en este caso vimos, por mucho que lo negó el gobierno, cartas, peticiones, demandas de que los empleados públicos fueran obligados a marchar. Ya con todo eso, ya la marcha pierde de verdad su sentido. Y además, para añadirle, digamos, el último ingrediente, sucede que declaran asueto para la marcha. El país lo que necesita es producir, lo que se necesita es trabajo. Y ese día, no los empresarios, como han tratado de decir, el país perdió arriba de 50 y pico de millones de dólares. ¿Cómo se saca un paréntesis esto? Saca el PIB, se divide entre el número de días laborables, eso es lo que se produce por día, se hace un descuento por aquellas cosas como que no se va a parar de crecer las plantas que producen café o los frijoles, etcétera. Se hace un descuento y entonces uno saca más o menos un aproximado de lo que se produce por día y lo que se dejaría de producir por un día de asueto.
el Estado no cobra impuestos, la gente no vende, no se exporta, no se produce, etc. Se hace en un día de asueto cuando debería de haberse hecho una marcha espontánea en un día de vacaciones. Y ya para terminar, vemos algunas cosas que en realidad a mí en lo personal me dan motivo de cuestionamiento. Qué casualidad que ese día hay una marcha, hay marchas en todos los países de América Latina para apoyar a Venezuela. Pudiera ser que sea una casualidad, pero en estas cosas las casualidades no existen. Una marcha por la vida, cuando este gobierno está promoviendo, por otro lado, la legalización del aborto. Una marcha por la justicia, cuando vemos que el Estado salvadoreño no le está dando pronta y cumplida justicia a todas las víctimas del crimen y la delincuencia, que la gente está sufriendo y que el Estado no le da respuesta. Entonces, debería de haber sido una marcha donde todos estos componentes se juntaran y no una marcha donde se le va a dar un espaldarazo político, donde se pierde grandes cantidades, un espaldarazo político al gobierno, donde se pierden una gran cantidad de oportunidades, cuando estamos en medio todavía de un relajo electoral, 25 días después de las elecciones no tenemos resultados finales, o hay todavía cuestionamientos sobre las elecciones, y nosotros vamos a salir en una marcha en la cual habría que preguntarse, ¿qué pasa el día de hoy? La marcha acabó ayer. ¿Hay algo, hay algún cambio, hay alguna mejora? El día de ayer se murieron menos personas. ¿Se logró algo con la marcha? ¿Cuánto gastó el gobierno en la marcha? Porque se gastó dinero que pudiera haber sido mejor utilizado en medicinas en los hospitales, en darle mejor calidad a las escuelas públicas que no tienen algunas agua potable, con los techos que se están cayendo ahora que viene el invierno, o policías que no tienen gasolina en sus vehículos para ir a patrullar, etc. Entonces, nosotros, aunque, repito, al que quiera ir o al que quiso ir, que fuera, nosotros pasamos la información a nuestros socios, ANEP le pasó a todas las gremiales y se dejó en libertad de asistir a quien quiso asistir. Y ya por último, decir que marcharon 300.000 personas en San Salvador, creo que no es correcto. No es correcto decir datos que no son ciertos. Señor Cardenal, alguien me llamó la atención a una frase que se dijo hace más de 250 años y decía que en algunas ocasiones había que poner de lado mis propias maneras de ser, mis propios intereses o creencias políticas y mis propios regionalismos para tratar de fortalecer la identidad nacional y la unión nacional. Esas palabras, parafraseándolas en este momento, las había dicho George Washington antes del año 1800. Alguien podría decir que este era el momento perfecto para que en una demostración simbólica todos nos demostráramos como colectividad de que estábamos en contra de la violencia y que no necesariamente viéramos esto como un espaldarazo político partidario al gobierno. Después de todo, el presidente Sánchez Serén es el presidente de la República de El Salvador, no es el presidente de la lotificación de El Salvador, donde cada quien ve por sus parcelas. Totalmente de acuerdo, y ojalá así hubiera sido. Por eso di una gran cantidad de razones, no solo una. Si la marcha hubiera sido para eso, hubiera sido buena. Pero una marcha que es obligatoria ya viola un principio que para nosotros es fundamental, y es el principio de la libertad individual de decidir si participa o no participa. Las marchas forzadas pierden su razón de ser. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero le he mencionado varias razones que consideramos importantes, por lo menos para mí, para no participar. Aún así, nosotros dejamos en libertad a nuestros trabajadores, a nuestros asociados, a todo aquel que quisiera ir, que le viera sentido a la marcha, que creyera que la marcha iba a ayudar en algo. No digo a resolver nada, a ayudar en algo. Veamos si algo va a cambiar a partir de la marcha. ¿Qué es lo que va a suceder? Tristemente, tenemos una memoria corta. Ya el día de mañana ya nos olvidamos de lo que pasó en la marcha. Ya vienen las vacaciones. Ya va a venir el próximo escándalo, el próximo problema nacional, el próximo pleito por algún puesto en la asamblea o por alguna alcaldía, y la marcha va a quedar olvidada en el pasado. Lo que no va a quedar olvidado en el pasado es el dinero
que se perdió, el dinero que se invirtió para no conseguir nada y el hecho de que alguna gente se vaya a sentir molesta, especialmente la gente del gobierno, porque si ustedes ven la marcha, en su gran mayoría fueron instituciones gubernamentales, escuelas y ONGs que son, digamos, cercanas al gobierno las que marcharon. La gran mayoría de la población no marchó y me imagino que no marchó por razones similares a las que yo estoy expresando. Lo que yo estoy diciendo no es popular. Lo más fácil sería, sí, hombre, qué bonito que todos estamos aquí y buscar algún protagonismo y salir ahí, pero eso sería ir en contra de lo que nosotros defendemos, que son principios. Y ese principio de la libertad individual, creo yo que no puede ser violado por nadie. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con el señor Mario Magaña acerca de algunas medidas que el presidente Sánchez Serén mencionó en esa demostración pública, que se complementan con otra, con la ley aprobada anti-extorsiones y cómo esto de repente puede ayudar a favorecer la economía de las pequeñas empresas que son afectadas precisamente económicamente por las extorsiones. Ya volvemos. Señor Mario Magaña, recientemente se aprobó la ley anti-extorsiones. Básicamente lo que el vicepresidente de la República me dijo: si le quitas el dinero a las pandillas, les vas a quitar el poder, les vas a quitar la capacidad de controlar territorios, etcétera. Ayer, durante la demostración de la marcha Pro Paz, el presidente Sánchez Serén también habló de otra medida que me parece complementaria, y es la introducción de un proyecto de ley para reinsertar a los pandilleros. Es decir, reinsertarlos implicaría también que tengan trabajos formales o informales, pero dentro de la economía honesta. La pregunta es lo siguiente: en su análisis económico, si este tipo de medidas funcionaran, ¿qué tanto alivio económico traería para la pequeña y mediana empresa, que es la mayoría de empresas en este país? Bueno, habría que ver realmente qué medidas se presentan, ¿verdad? El mensaje pues lo escuchamos hasta el día de ayer, no hemos tenido los detalles de qué es lo que va a haber detrás. Venido escuchando por la radio que con el proyecto de ley se pretendería pues ofrecer oportunidades de empleo a cerca de 100,000, 200,000 gente. No sé si lo escuché en la radio, no sé si así textualmente lo dijo el señor presidente. La cuestión es que sí, realmente para aumentar el nivel de empleo, ese es el principal problema actualmente, el reclamo pues de la población, el tema de la seguridad y el tema de la economía y el empleo, ¿verdad? Ahora, para recuperar el empleo, lo primordial es la confianza, ¿verdad? La confianza. No hay inversión, o sea, hay una inversión bien baja. Batimos récord el año pasado, estuvimos en el último de la lista del continente, solo superamos a Nicaragua en cuanto a atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad? Y la inversión nacional se mantiene ahí estancada, alrededor del 10-11% del PIB. Entonces, con esos niveles de inversión, no vamos a lograr aumentar mayor cosa el empleo. Dice que el empleo en el 2013 estaba creciendo a un ritmo de 20,000 empleos al año, lo cual no es lo que quisiéramos, pero pues eran 20,000 empleos. Pero en el 2014 eso se desaceleró a 9,000 empleos. Entonces, en lugar de estar aumentando la cantidad de oportunidades que se le está vendiendo a los jóvenes, vamos al revés, ¿verdad? Estamos escuchando con tristeza pues que muchas personas están pensando en ir al exterior, en ir a otros países, la inversión que se está yendo a otros países, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, ¿verdad? Y no se está dando acá. Había otros temas, por ejemplo, que había mucha esperanza en este gobierno, por ejemplo, el tema del asocio público-privado. Se habló mucho de eso, se aprobó la ley el año pasado. ¿Qué tenemos a estas alturas? Absolutamente nada. O sea, ahí en Proesa, supuestamente donde se va a hacer la estructura de los APP, pero esta es hora que no se ha empezado siquiera. Entonces, con ese tipo de situaciones, ¿qué se puede esperar, verdad? O sea, no vemos un cambio realmente en lo que teníamos el 2014, que crecimos con suerte al 1.6%, y así como vemos el 2015, a lo mejor probablemente va a ser menor. Se había estimado para este año que Fomilenio iba a arrancar en el primer trimestre, segundo trimestre del año. Ahora se está hablando que hasta el último trimestre, lo más probable es que el 2016. Entonces, eso ya se fue el 2015.
De ahí lo otro, habían otras inversiones también previstas, el puerto de la Unión se había previsto para marzo, abril de este año, ahora se está hablando que junio. Lo más probable también de repente se va hasta el último trimestre. De manera que el nivel de inversión creemos que va a ser igualmente parecido o menor que el del año pasado, y con ese panorama pues no se puede esperar realmente que se pueda dar una mucho mayor generación de empleo. Ahora, 20.000 se crearon en el 2014, solo 9.000, en el 2013, solo 9.000 en el 2014, y al ritmo que vamos en este año, ¿cuántos se irán a crear? ¿Tienen algún estimado? Bueno, no tenemos estimado porque a veces parte del problema que existe, que mencionó Mario, es que para que el país se desarrolle, crezca, tengamos inversión, debe de haber confianza. Y la confianza no se da con discursos ni con anuncios, se da con hechos concretos, con demostraciones concretas. Y aquí las demostraciones a veces dejan mucho que desear. Se dice una cosa y o no se hace o se hace lo contrario y se mandan señales con hechos que dan al trasto con las opiniones y los mensajes positivos que se pueden hacer en una campaña propagandística. Solo para que te hagas una idea, 20.000 empleos puede sonar bastante, pero es insuficiente. Solo de las escuelas, es decir, de bachillerato, al año se gradúan más de 30.000 jóvenes. Si sumamos eso a los que se gradúan de las universidades, más aquellos jóvenes que quieran mejorar su trabajo, tenemos que en realidad hay una demanda de gente nueva entrando a la fuerza laboral que superan los 50.000 necesidades de empleo. Entonces, cuando se dan 20.000, estamos quedando con un déficit. Y si todavía se baja a 9.000, el déficit todavía crece. Y cuando se hacen leyes en manifestaciones para decir que aquí se está dando algo y que se está haciendo algo, donde se dice que por una ley o por un decreto se les va a dar la oportunidad para que estos jóvenes tengan empleo y que se van a crear 100.000 o 200.000 empleos, lo que se está haciendo es mintiéndole a la población, creando falsas expectativas que después se presentan en mayores frustraciones. Porque si por decreto se generaran empleos, pues por decreto eliminemos la pobreza. Hagamos una ley como se ha pretendido en el pasado, que diga, bueno, con esta ley se van a terminar las extorsiones, o con esta ley se va a terminar la delincuencia, con esta ley. Y la realidad que ve el pueblo salvadoreño es que las cosas continúan igual, ahora, que no se hacen por ley. Yo quisiera preguntarle algo. Este país, ¿cuántos empleos debería producir al año para asimilar a esta cantidad de jóvenes que llegan a la fuerza laboral? Idealmente, pues, año con año, todos los años, alrededor de unos 60.000-70.000 empleos. Es decir, que incluso vamos arrastrando un déficit de muchos años. Venimos con un déficit acumulado. Pero volviendo al proyecto de ley que presentó el presidente, sería interesante ver si ese proyecto de ley, por ejemplo, contempla temas como la reforma laboral. Dice que cuando fue el terremoto de Haití, no sé si se recuerda, había la posibilidad de que viniera mucha inversión de maquilas que se distribuyeron en Haití acá a El Salvador. Se pasaron como 4 o 5 meses discutiendo, pero para eso había que hacer un cambio en los horarios para los empleados del sector de maquila. Se platicó bastante con el Ministerio de Trabajo para tratar de hacer esa reforma. No se pudo, no se logró. O sea, una reforma de ese tipo, una reforma laboral, pudiera generar mayores oportunidades de empleo. Pero claro, hay que buscar esos consensos, ¿verdad? Pero hay medidas que se pudieran tomar por el lado laboral que pudieran hacer volver esto a una realidad. Ojalá que se tomen en cuenta la experiencia internacional de otros países que han hecho propuestas y han impulsado reformas laborales modernas que han permitido generar mayor empleo. Si se da ese tipo de cosas, se incluyen ese tipo de propuestas en la ley, entonces pudiéramos creer que a lo mejor pudiera ser realidad que se logre realmente dar oportunidades de empleo a estos jóvenes. De lo contrario, yo creo que desafortunadamente de repente va a ser letra muerta lo que se presenta. Ahora, señor Cardenal, algunos consideran que la empresa privada no invierte en El Salvador necesariamente porque no haya confianza. Dicen que invierten, por ejemplo, en Nicaragua, o de repente en Nicaragua lo que hay, dicen, es menos deliberación porque tenemos un presidente que es casi todopoderoso. En El Salvador hay más deliberación y que de repente eso no permite que se creen las ventajas que los que quieren invertir quisieran para ellos. Ventajas que algunos dicen serían injustas y no realmente competitivas. Eso es buscar crear cortinas de humo y no buscar la realidad de qué es lo que está sucediendo.
primer lugar, el número de empresarios salvadoreños que tienen la capacidad de ir a invertir a otro país es bien reducido. Son pocas las empresas o los grupos empresariales que tienen esa capacidad. Yo diría que se cuentan con los dedos de las dos manos y quizás sobran dedos las que tienen la capacidad. Ahora, un inversionista nacional o extranjero que tiene opciones va a ir a invertir a aquel lugar donde vea mejores condiciones, donde existan más garantías, donde exista más seguridad de que sus utilidades o su trabajo o su inversión va a ser respetada. Si no las ven aquí, se van a ir a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? No criticar al inversionista, sino buscar cómo hacemos competitivos y cómo generamos las condiciones nosotros al interior de nuestro país para que la inversión venga. Y por otra parte, dicen la inversión nacional. La inversión nacional se mantiene, porque los que estamos aquí, si no invertimos, no podemos continuar viviendo. Le doy un ejemplo que lo he repetido varias veces, un ejemplo personal. A nosotros en 13 meses nos robaron 7 camiones con mercadería y todo. Ya casi ni nos cubrían los seguros. Nos dijeron, mire, demasiado, ya no. ¿Qué tengo que hacer yo? En lugar de comprar maquinaria, comprar más inventario, tengo que gastar en reponer los camiones que perdí porque no quiebro. Los que estamos aquí estamos invirtiendo, pero si la economía se va contrayendo, las circunstancias se van poniendo cada vez más difíciles, tenemos más gastos que siempre, los costos de producir o de vender siempre van para arriba y las utilidades van para abajo, entonces por supuesto que la inversión nacional no se va a dar. ¿Cuál es la respuesta? Atacar al que diciendo usted no está invirtiendo o resolver los problemas que están generando que la inversión se vaya reduciendo. Eso es lo que nosotros le manifestamos. Doy algunos ejemplos. Aquí se discute, por ejemplo, la ley que se pasó de lavado. Todos estamos en contra del lavado. Los diputados cuando se resistieron, usted se acordará, se resistieron a incluirse ellos en la ley de lavado. Y mientras se resistían iban añadiendo a cualquier persona en la ley de lavado. Hoy resulta que con esta ley de lavado, que estamos incluidos todos, vamos a tener que poner una especie de fiscal o agente encargado en cada empresa, aunque sea micro, encargado de velar que se cumplan las normas de la ley de lavado, cosa que no se vio cuando se pasó la ley, donde se va a tener que llevar prácticamente un programa de computación para ir midiendo a toda la gente a la que uno le vende, y si uno le vende $2.500 al mes y en un mes se dispara la venta y le vende más y le vende 5.000, hay que reportarlo a la fiscalía, como que fuera un delincuente, porque eso es una cosa anómala. Se tiene que llevar un programa para hacer eso. Se tiene que llevar un reporte de todas las transacciones, ya no de $10.000, sino de todas las transacciones que se hacen en efectivo. ¿Usted cree que con leyes así se propicia la creación de más empresas? ¿O se genera un problema para las micro, las medianas y las pequeñas empresas que no tienen capacidad de contratar a esa persona, ni tienen el tiempo ni la capacidad de llevar todos esos récords para el Estado, cuando el Estado no tiene ni siquiera la capacidad tampoco de recibir las denuncias que se van a generar por ahí, y eso lo que va a generar es un gran problema? O la ley de aguas que todo el mundo está de acuerdo en que se protege el agua y que todos tenemos derecho al agua, pero se hace una ley que tiene características confiscatorias. O la ley de seguridad alimentaria, que también es lo mismo, que tiene dentro de un nombre bonito, debajo de la ley, tiene cargas de profundidad que atentan contra los derechos más elementales de la propiedad privada. Entonces, cuando uno ve esas cosas en la vida real, no en la propaganda, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le está diciendo al inversionista, váyase a otro lado. Aquí el modelo que se está queriendo implementar a través de la legislación, a través de tomarse la institucionalidad democrática, a través de tratar de manipular las instituciones que controlan la seguridad, que controlan las elecciones, que controlan quién nombra a los jueces que van a administrar justicia en el país, van orientadas a poner a personas de mis simpatías y que van a estar a mi servicio y no al servicio de la población. Entonces la gente dice, bueno, este país realmente no quiere empresarios, no quiere salir adelante. Aquí lo que estamos viendo es un proyecto de control total a la economía y al sistema político. Y entonces la inversión se va. Se están yendo, ya se fue Maseca.
La semana pasada se anunció la venta de una de las empresas banderas de El Salvador y de Centroamérica, que es Cajas y Bolsas, Sigma, que exportaba, ahora se vendió. Aquí se ha vendido la línea aérea, se han vendido las AFP, se vendieron las telefónicas, se vendieron las cementeras, se vendieron las embotelladoras de cerveza, se han vendido las Coca-Cola. Todas aquellas empresas grandes que tenían posiciones monopólicas o oligopólicas o de fuerza en el mercado han sido vistas como una oportunidad por grupos empresariales extranjeros, las han comprado y aquí ya no va quedando empresa grande salvadoreña. Okay. Entonces, de eso precisamente quiero que hablemos en el próximo segmento. Ya volvemos. Bueno, señor Magaña, quisiera que atáramos cabos. El 90% de las empresas en este país son pequeñas, micros y medianas y generan el 74% del empleo. Y son estas también las que son mayormente impactadas por la delincuencia y las extorsiones. Ya se aprobó una ley, ya se está impulsando una ley de reinserción. ¿Cómo impactaría entonces económicamente a este sector de la economía si estas leyes funcionaran? Bueno, sería súper bueno, ¿verdad? Definitivamente, como usted mencionó los números ahí, ¿verdad? Mucho del empleo, mucha actividad generada por la micro y pequeña empresa, que ahorita es la que está golpeada así directamente por el tema de las extorsiones, por el tema de la delincuencia, ¿verdad? Creemos que por ese lado podría haber mucho empleo, pero lo ideal sería también bueno que ver de qué manera se pueden promover medidas también que formalicen a muchas de estas micro, pequeñas empresas, porque hay mucha informalidad en el país. Cerca del 60% de las empresas son informales. Entonces, al estar en la informalidad, pues no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a capacitación, entonces se quedan con empresas así trabajando con muy baja productividad. Entonces, si queremos realmente que haya un mayor crecimiento, que haya una mayor recaudación fiscal, ampliar la base tributaria, hay que ver la manera de formalizar las empresas. Tenemos el tema de las pensiones, es una bomba que tenemos hacia adelante, ¿verdad? La manera de ir aliviando un poco este problema, recuperando el crecimiento económico, pero también ampliando el número de empresas que están en el sector formal. De esa manera va a tener usted a más cotizantes en el sector previsional. Pero si seguimos así como estamos, pues cada año se va sumando. Si seguimos tal cual, estamos ahorita gastando 450 millones de dólares al año en pensiones. Pero la proyección es para dentro de, qué sé yo, 3, 4 años, esos 450 millones se van a convertir en 700 millones. En 8 años van a ser 800 millones. Entonces sí, ya la situación fiscal, realmente la sostenibilidad fiscal se pone ya en una posición bien dramática, bien precaria. Ahora, para que la gente nos entienda, ¿cuántas personas en El Salvador tenemos en edad de trabajar? ¿Y cuántas de esas que están trabajando, asumiendo que están en El Salvador, realmente están en la economía formal a través de los números del Seguro Social? Okay. Estamos hablando de la población económicamente activa, suma todas las personas entre, qué sé yo, 15, 16 años que edad de trabajar, hasta tipo los 60 años, ¿ok? 65 años. Y ahí el último dato anda alrededor de 2.6, 2.7 millones de personas, ¿ok? Y los datos del Seguro Social, los trabajadores que cotizan al seguro, tanto el sector privado como el sector público, el sector privado anda alrededor de 700.000, 680.000, una cosa así, y el sector público alrededor de 140.000. Estamos hablando de unos 800.000 personas, 800.000 de 2.7 millones, que están en el sistema formal, un 30%. Ahora, eso es un problema, ha dicho usted en repetidas ocasiones, señor Cardenal, porque básicamente estas personas, a pesar de estar en la economía formal, sí demandan servicios que los poco formales están pagando. Así es. La gente que está en la economía formal, por ejemplo, no paga ni siquiera o no cumple. Informal significa ilegal. Lamento si esto suena peyorativo. Al ser ilegal no cumple con los requisitos legales que demanda el Código Laboral u otras leyes. Entonces, no pagan a veces salario mínimo, no pagan seguro social, no pagan fondo social para la vivienda, no pagan fondo de pensiones. Sin embargo, demandan del Estado todos esos tipos de servicios. En vez de ir al seguro social, van a recargar el Sistema Nacional de Salud. Además, compiten deslealmente con las empresas que están pagando, porque sus costos son menores
pueden vender a un precio más cómodo, como dice la gente, y compiten con la gente que tiene que pagar todas esas cargas laborales que son correctas, pero que además tiene que cumplir con toda la tramitología que le impone el Estado. Porque mucha gente dice, miren, yo para formalizarme y tener que llevar un libro de IVA, si solo somos yo y 2 personas más, tendría que contratar una tercera persona para que haga el trabajo de cumplir todos los requisitos que el Estado me pide que cumpla. Yo no puedo, dice. Entonces no cumplo. ¿Qué debería de hacer el Estado? En lugar de atacar a los formales y decir que los empresarios son sus enemigos y que somos los malos de la película y que no queremos contribuir al bien social cuando somos los únicos que estamos sosteniendo al Estado y somos bien poquitos, lo que debería de hacer es como le facilita a los que están al margen de la ley que puedan legalizarse a través de reducirle todos los toda la tramitología que tanto daño le hace a la economía. Sí, se habla mucho de la facilidad de hacer negocio. ¿Desde hace cuánto hemos venido hablando del tema de la ley de régimen simplificado, del monotributo famoso? Ese proyecto de ley ahí está, durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio de Hacienda. ¿Desde cuándo lo estamos esperando, verdad? Sería una forma sencilla, pues, de que el pequeño empresario que ahorita está en el sector informal se formalice a través de un sistema sencillo de llevar el IVA y estar haciendo un tipo de pago a cuenta, ¿ok? Pero no camina, el proyecto no camina, ahí está. Creo que ni siquiera lo han mandado a la Asamblea Legislativa. Cada vez que les pregunto al ministro de Hacienda me dice, sí, ahorita lo estamos terminando, ya va para la Asamblea. Pero no se ve. Eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere a veces tomar medidas que puedan sonar o verse como impopulares, poner en orden a la gente, a veces a la gente que se le está ordenando, puedan en un comienzo, al no ver ningún beneficio, protestar, y eso pudiera ser políticamente contraproducente en un país que vivimos en elecciones un año sí y el otro también. Entonces no se hace, pero hay cosas que se tienen que hacer aunque no sean populares, porque es lo que el país necesita y es para bien de todos los salvadoreños. Qué sé yo, ponerse a dieta, pues puede hacer que no sea algo bueno, pero si no me pongo a dieta, voy camino a que me dé un infarto, a que me muera, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo, y eso requiere un esfuerzo, hacer ejercicios, etcétera. Pero si nunca lo queremos hacer y queremos esconder la cabeza como el avestruz y decir, bueno, no, aquí lo que vamos a hacer es que es culpa del doctor que yo estoy gordo, entonces creo yo que nunca se van a ir resolviendo los problemas. A ver, señor Magaña, en ese régimen simplificado, si me permite, en ese régimen simplificado también se hablaba de la posibilidad de ofrecerle a estas pequeñas empresas un régimen de seguro social parecido al de trabajadoras domésticas, ¿ok? Pero que sería otro beneficio, aparte de que al estar formalizado tendría acceso al crédito y tendría acceso a capacitación, asistencia técnica. Pero no se hace nada y entonces estas empresas se mantienen en la información. A ver si voy entendiendo, no solamente tenemos que asegurar el país, que no haya extorsiones y que no me gaste mi dinero en seguridad privada y eso eleva, digamos, mi productividad o mi ganancia por lo menos, pero también simplificación de trámites a través de esta ley. Ya habló usted acerca de, por ejemplo, esos beneficios de acceder a la capacitación, al crédito o de repente algo como un seguro social, pero ¿qué tan difícil es en este país abrir una empresa? ¿Cuántos trámites tengo que hacer yo si quiero poner mi negocio? Mire, es complicado. Es complicado, la verdad que hay una serie de licencias que hay que sacar. Ahora, sí se ha avanzado, no lo va a negar. Por ejemplo, Econamipe tiene en línea su programa Mi Empresa, creo que se llama, que lo han ido mejorando y han ido metiendo cada vez más cosas en línea, de manera que el trámite pueda ser más expedito. Pero siempre, bueno, ahí están los indicadores del Doing Business, ¿verdad? Donde se ve que El Salvador sigue en los últimos lugares. O sea, eso no miente. Año con año se hace esa revisión y ahí se ve que realmente no se ha avanzado lo que quisiéramos, ¿verdad? Entonces es complicado. Yo le podría decir, qué sé yo, en algunos casos puede tardar 2 meses, en otros casos más, pues el tema del registro de los productos, a veces en el registro de comercio puede ser tardado, ¿verdad? En los registros muchas veces hay problemas, hay atrasos, hay acumulación de papel que realmente desmotiva. Hay pagos también que hay que hacer. Y esta ley que está durmiendo el sueño de los justos, como mencionaban ustedes, esa ley aliviaría definitivamente esto. Bueno, ayudaría a ir resolviendo este problema.
Tal como mencionaba Mario, aquí está una gráfica de competitividad y de hacer negocios en el país. Si aquí se tardan, ahora que hemos mejorado, 1 o 2 meses y cuesta, no sé, varios centenares de dólares el crear una empresa, en Singapur se crea una empresa en un día. En un día. Uno firma las cosas, ¿por qué? Porque están propiciando la creación de nuevas empresas formales. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso aquí? Bueno, porque hay que tener una visión de que hacia dónde queremos ir. Y por eso hemos señalado nosotros de que el país requiere de una visión de nación que nos incluya y nos haga a todos partícipes de esto, y que a través de esa visión podamos elaborar un plan nacional de desarrollo. Pero venimos hablando de esto desde los años 90, después de que se firmaron los acuerdos de paz, y que pensamos que aquella lucha entre 2 sistemas que se llevaba a cabo en el campo militar había sido superada. Para tristeza y sorpresa de algunos y tristeza de todos, vamos viendo que la lucha entre los 2 sistemas y 2 maneras de ver la economía, de ver la democracia, de ver el desarrollo del país, se trasladó del campo militar al campo político. Y cada vez que hay elecciones esto se manifiesta. Y cada vez que se ejercita el poder, una vez que han pasado las elecciones, queda en mayor evidencia que esa lucha todavía continúa vigente, que hay gente que cree que el camino es a través de un sistema, digamos, a lo ALBA, a lo socialismo del siglo XXI, que no ha funcionado ni en la propia Venezuela y tiene a los venezolanos sumidos en la miseria y la escasez, y otro sistema que ha sido comprobado exitoso con sus debilidades y sus fallas, que ha sido comprobado exitoso en otras latitudes. Entonces nosotros tenemos que escoger, no de manera ideológica, no porque me parece a mí que esto pueda ser mejor que el otro, sino en base a evidencia técnica, que es lo que le conviene al país, y decir, vaya, queremos desarrollarnos, queremos todos vivir aquí, queremos tener mejores condiciones de vida y tener esa felicidad de la que se está hablando ahora en la propaganda gubernamental. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí están las opciones, y elegir aquella opción que se ha demostrado que funciona y empezar a trabajar en esa ruta. Pero aquí se da un paso adelante y se dan 2 para atrás, y esa incertidumbre, esa inseguridad, sumada a los otros problemas que tenemos de inseguridad pública, hace que la gente opte por votar con los pies y decida irse. Los más, digamos, pobres pues migran de manera ilegal, arriesgándose y tomando una gran cantidad de riesgos y dividiendo a su familia, y los que tienen, que son más poquitos, pues se van e invierten en otro lado, sacan su dinero, y los que quedamos aquí, que somos la gran mayoría, tenemos que estar luchando con un gobierno que vea al empresario como su enemigo, ni siquiera como su adversario, como su enemigo, y que a la hora que hay que señalar los males que hay en el país, lo más fácil es decir, es culpa de estos empresarios que no quieren pagar impuestos, que no son solidarios, que no son buenos, y venden la idea de que este tiene porque el otro no tiene, y usted no tiene porque aquel le quitó y ha abusado de usted, y vienen las luchas de clases, y vienen todos los problemas sociales de división y polarización que nos tienen tan postrados. Señor Mario Baña, esta estructura, digamos, burocrática que entorpece la apertura de nuevas empresas, no es que se montó en los 2000, se montó antes de los 2000, en los 90s o incluso antes de los 90s. Bueno, sí, viene de rato, viene de hace rato, y se ha venido avanzando, se ha venido, como le decía, se han logrado ciertos avances, ¿verdad? Pero todavía estamos mal si nos comparamos con otros países, ¿verdad? Entonces, si el gobierno realmente está presentando esta ley de reinserción, veamos qué es lo que viene a la par de esto, cuáles son los detalles, ¿verdad? Ya mencionamos ahí varias cosas. Viene algo que va a agilizar los trámites para que uno pueda abrir una empresa. Viene el tema de la modernización laboral, por lo que le decía, con horas flexibles para trabajo. Viene el tema de la economía dual, se llama, que es el sistema alemán para el empleo dual, donde se da pasantías y oportunidades para que aprenda el obrero el trabajo y que estudie a la par. Viene el tema de la ley de régimen simplificado, ese tipo de cosas. Si vienen todas esas cosas a la par, entonces yo le podría creer que a lo mejor, en 6 o 8 meses, podríamos realmente empezar a generar oportunidades. Pero de lo contrario... Podríamos entonces tener, digamos, en el peor de los escenarios, más fuerza laboral, pero si no hay empresarios que puedan abrir sus empresas, no van a poder absorber a esta nueva fuerza laboral. Hay que hacer 2 cosas simultáneamente. 1, capacitar, educar a nuestra gente. Y 2,
generarle oportunidades para que una vez que tengan esa educación y esa capacitación, encuentren un lugar donde poner a trabajar su creatividad y a prosperarse. Y en la medida de lo posible, por ejemplo, nosotros en la Cámara realizamos arriba de 971 eventos al año, una gran cantidad de programas, muchos de ellos en colaboración o en coordinación con instituciones del gobierno. Trabajamos con relaciones exteriores, mandando información a nuestras embajadas, trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, con casi todos los ministerios tenemos diferentes programas, 971 eventos al año. Muchos de esos no se conocen, porque cuando uno hace una convocatoria no es noticia y entonces no llegan y no. Pero dentro de esos eventos está uno que creemos, están dos que son combinados. Uno, el tratar de hacer un matching entre las universidades y las empresas, para que las universidades no continúen produciendo, por ejemplo, una gran cantidad de abogados, que ahora ya suman como 27.000 a nivel nacional, y no hayan suficientes ingenieros o suficientes ingenieros en computación, en sistemas y en cosas que las empresas van necesitando, y a la hora que buscan no encuentran, aunque quieran darle trabajo, no encuentran a quién darle, hacer ese matching. Y la otra es que las empresas, o sea, generen nuevos empresarios, generen oportunidades para que se creen nuevas empresas, que no se eduque a la gente a ser empleado, sino a ser emprendedor. Y de esa manera, al tener más empresas, habrán más oportunidades de que las empresas contraten más gente y así la economía va creciendo. Pero hay que generar las condiciones, hay que generar la confianza, hay que mandar las señales al mercado de que estas cosas es lo deseable, lo que se quiere y lo que se tiene que hacer, para que entonces la gente invierta, porque capacitar a alguien cuesta, crear una nueva empresa cuesta, hay que tomar riesgos, hay que endeudarse, hay que hipotecar su casa para poder tener dinero para poder invertir. Y esas cosas no se hacen si no hay confianza. Y la confianza no se va a ganar con discursos y propaganda, sino con hechos concretos, que es lo que demandamos nosotros que se haga. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa y regresamos. Señor Cardenal, nos quedan un poco más de 3 minutos, pero usted hablaba de algunos indicadores que de repente son fulminantes para hacernos abrir los ojos frente a la economía que tenemos. Hablaba de la inversión. Sí, nosotros señalamos que la primera semilla que hay para el desarrollo de un país, para el crecimiento, es la inversión. La inversión genera el crecimiento que implica mayores oportunidades de empleo para la gente, mayores oportunidades de empleo para la gente, mayor productividad, mayores impuestos para el Estado, para que el Estado pueda invertir en programas sociales, en educación, en salud, para darle mayor bienestar y protección a los más débiles y a los más necesitados. Aquí está el resultado, no estamos hablando nosotros en teoría, sino que el resultado de las inversiones a través del tiempo. Si lo que se está haciendo es bueno, deberíamos de estar creciendo en las inversiones. Este es en el año 2009, en plena crisis, teníamos inversiones de cerca de 903 millones de dólares. Miren dónde estamos ahora. 5,5 millones, 2014. Para los que no saben, esa es fuente gubernamental, es el Banco Central de Reserva. Así es, y nosotros todas las cifras que ocupamos son las cifras oficiales. Ahora, lamentablemente, hablamos de confianza y hablamos de generar esa confianza que permita que se tomen las acciones que atraigan la inversión, porque la inversión siempre lleva acumulado un riesgo. Y quiero decirle algo que no había dicho en ningún otro lugar. ¿Cómo vamos a tener nosotros confianza en el gobierno cuando tenemos graves sospechas que inclusive el año pasado han manipulado el PIB? Ellos dicen, nosotros señalábamos que las tendencias nos indicaban que el año pasado no íbamos a llegar a crecer ni el 2%. Después vienen los resultados del PIB y dicen que hemos crecido el 2 o un poquito más del 2%, y nosotros decimos, ¿cómo será esto posible? ¿Habrá habido algún disparo en crecimiento en el último semestre? Y nada de eso se dio.
las exportaciones disminuyeron, la recaudación del IVA disminuyó y tal vez Mario les puede dar más información al respecto. Y todos los indicadores señalan que no crecimos al 2% y el gobierno, por razones publicitarias, nos dice que crecimos arriba del 2%. Entonces uno dice, un gobierno que no dice la verdad ni en esas cosas tan esenciales, ¿cómo podemos nosotros creerle? Pero todas las cifras que ocupamos son las cifras oficiales y son las cifras del gobierno. Pero sería bueno preguntar si el PIB realmente, con todas las tendencias negativas que llevamos, ¿cómo es posible que hayamos crecido lo que dicen que crecieron? Por cierto, debo decir que las cifras que mencioné eran trimestrales, no eran las del año. Señor Mario Magaña, tiene usted la última palabra. No, recapitulando lo que decía el presidente, ya el presidente del BCR ya la semana pasada, o esta semana, perdón, aseveraba pues de que la economía no va a crecer el 2% que manifestó hace unos 2-3 meses, y era claro, nosotros lo vimos venir. O sea, cuando uno ve la batería de indicadores del 2014 con respecto al 2013, en todas íbamos menos, 100 millones menos en inversión pública, 5% menos en exportaciones, menos inversión privada, menos recaudación, que tiene una correlación con las ventas, Entonces, los indicadores de crecimiento, el IVAE, todo indicaba pues que el crecimiento ha sido menor. Entonces, hay que ver la manera de reactivar el crecimiento económico, o sea, para lograr la sostenibilidad fiscal. Esa es la prioridad ahorita, ver de qué manera salimos de ese estancamiento que estamos ahorita de 1,5% y gradualmente llegar a 3 y de ahí a 4, a 5. Para eso hay que recuperar la confianza, hay que recuperar los niveles de inversión, hay que tomar medidas, lo que ya mencionamos, el tema de la reforma laboral, simplificación de trámites, los asocios públicos-privados, estamos esperando. Había mucha expectativa de los APP para la ampliación del aeropuerto, para otros proyectos de energía hidroeléctrica, por ejemplo, energía eléctrica. En Guatemala hay lista de inversiones, haciendo cola para hacer inversiones en energía a través de proyectos de inversión tipo APP. Pero aquí no se puede, porque estamos esperando todavía el andamiaje institucional que se está creando en Proesa, y hace un año que se aprobó la ley. Bueno, caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes aquí esta mañana en República. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Inicie ya el operativo de las vacaciones por parte de las autoridades y va a ir a disfrutar. Disfrute siempre con moderación y con responsabilidad. Dicho esto, recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.